noches, hermanos. Qué bueno que usted ya está conectado para alabar el nombre del Señor juntamente con nosotros. Y vamos a iniciar cantando el himno número 547. Y dice: el cielo y la tierra pasarán, así que usted desde su casa cante con nosotros. Del Señor nunca pasarán. Y es así, hermano, usted donde nos ve, amigo, en esta noche, pues estamos con gozo alabando al Señor, porque tenemos un amigo que nos ama. Ese amigo se llama Jesús y está siempre con nosotros. Dice la palabra del Señor que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y usted y yo tenemos ese amigo. Ahí donde nos ve, pues alabe el nombre del Señor en esta noche. Que me ama, que me
como nuestro Dios. Si usted lo cree, alabe el nombre del Señor. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo mi corazón, de tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré. Nuestro Dios es grande. Si usted y yo lo creemos, alabemos el nombre del Señor. Todo mi corazón, de tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré
tus misericordias que son nuevas cada mañana para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cada uno de los que nos está viendo. Bendice su vida, Señor, desde donde quiera que esté. Señor, ahora prepara nuestros corazones para que podamos aprender más de tu palabra, Señor. Y bendice la vida de cada uno de los pastores, Señor, que ellos ya están listos para hablarnos más de tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Hermanos, muy buenas noches. Una vez más, Eclesía, el grupo de pastores, para la proclamación del Evangelio acá en San Juan Zacatepeques. De nuevo, para seguir el estudio del libro de Colosenses o la carta de Colosenses que nos escribe el apóstol Pablo. Y esta vez, pues, oraremos de nuevo con ustedes, inclinando sus cabezas, y acompáñenos a orar en este momento. Oremos, hermanos, nuestro Dios y Padre. Una vez más, en esta hora, Señor, nos presentamos ante ti, el grupo de hermanos que siempre están dispuestos, Señor, a llevar este estudio a nuestros oyentes, a nuestros hermanos televidentes y los que están siempre dispuestos, Señor, a seguir el estudio de tu palabra. Hoy te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes y que tú pongas las palabras, la sabiduría a cada uno de nuestros hermanos que tendrán a cargo la explicación de tu palabra, y los pongo en tus manos y que tú sigas obrando de manera especial, no solo en la vida de ellos, en la vida de nuestros hermanos televidentes. Hoy los dejamos, Señor, bendiciendo a cada vida, y nuestros hermanos pastores continuarán con este estudio. Te damos muchas gracias, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pues con nosotros nuestros hermanos pastores para continuar el estudio del libro de Colosenses. Que Dios les bendiga en esta noche, mis hermanos. Qué placer saludarles. Estamos en este tiempo de iglesia compartiendo con mis hermanos, con siervos. Y la última vez que hablamos sobre la falsa espiritualidad. Hoy vamos a hablar de la verdadera espiritualidad basada en Colosenses 2:19, la cual dice: pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Cuando pensamos en este asunto, entonces tenemos que hoy ir viendo que la verdadera espiritualidad tiene que ver con Cristo, es nuestra cabeza. Acabamos de ver diversas características de la espiritualidad de los falsos maestros. Estas características, lejos de contribuir a acercarnos a Dios, no hacían más que alejarnos de Jesucristo, el verdadero camino a Dios. Si pues ellos practicaban una espiritualidad errónea, ¿en qué consiste la verdadera espiritualidad? Si ellos vivían de una manera que no glorificaban a Dios ni correspondían al Evangelio de Jesucristo, ¿cuál es el secreto de aquella vida santa que agrada a Dios? Pablo contesta a estas preguntas dando a entender que el secreto consiste en tener a Cristo por cabeza y aferrarnos a Él. Qué importante es este asunto. Esto, por supuesto, no nos sorprende porque enlaza con muchos en los énfasis que hemos visto en la epístola. Cristo es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Lo hemos visto en 1:18, 1:24, 3:15 de Colosenses, como también en Efesios 1:22 y 23. Y ahí encontramos que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. En Él está toda la plenitud de Dios. En Él solo, en Él y no en ninguna otra cosa, se encuentra nuestra plenitud, según Colosenses 2:10. Toda nuestra esperanza de salvación, de santificación, de crecimiento y de maduración se cifra en Él, o sea, en Cristo Jesús. En otras palabras, la vida cristiana es Cristo. Sin Él nada somos. La vida cristiana es Cristo Jesús. No es una larga lista de preceptos, normas
y obligaciones religiosas, que hay que hacer esto y lo otro, sino que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, dice Colosenses 1:27. La verdadera espiritualidad consiste en mantenernos unidos a Él, según Juan 15:4 y 5, hablando de la vid y los pámpanos. Qué importante cuando pensamos en eso, caminando en comunión con Él, andando como Él anduvo, dice Primera de Juan 2:6, recibiendo de Él la sabiduría y la dirección para saber cómo comportarnos y el poder y la voluntad para vivir de esa manera o vivir como Dios quiere que vivamos. Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo en Filipenses 1:20 y 21. Qué impresionante ver la conversión y la vida de ese hombre después de haber perseguido a la iglesia. Él había entendido claramente qué es la verdadera espiritualidad. Contra las diversas actividades religiosas de los falsos maestros que no conducían a ninguna parte, sino que desviaban a los crédulos de la verdad de Dios. El apóstol pone una espiritualidad basada en una persona. El camino a Dios no es una religión, sino una relación. Dice Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué palabras más fuertes la que nos deja el mismo Señor en su palabra. Lo malo de los errores de los falsos maestros estribaba en esto. Con cada nuevo precepto y con cada nueva experiencia o exigencia ritual, se alejaban más de aquella única fuente de auténtica vida espiritual que es Cristo Jesús. No se hacían de la cabeza. Cada enseñanza o práctica adicional demostraba que no tenían plena confianza en el poder salvador de Cristo Jesús. Y por supuesto, separado de la cabeza, ningún miembro del cuerpo puede mantenerse vivo separado de la vid. El sarmiento está condenado a secarse y morir. Aunque sus enseñanzas pretendían hacer avanzar al creyente en el camino de la santidad, en realidad lo separaba de toda posibilidad de verdadero crecimiento espiritual. En realidad, toda adición al evangelio resta la posibilidad, pues a su doctrina adicional le quitaban autoridad y Cristo hacía que menguara la realidad de la obra transformadora de Cristo en la vida de los colosenses. Por tanto, este versículo que empieza indicándonos los desastrosos resultados de la espiritualidad de los falsos maestros, termina enseñándonos cuál es la dinámica de la verdadera espiritualidad, la de nuestra relación con Cristo. Concluye entonces en este punto algo muy importante, que la verdadera espiritualidad es Cristo Jesús y nuestra relación con Él. Continuamos con nuestro hermano pastor Eddie Mata. Bien, nuestro hermano nos leía Colosenses 2:19, que es donde estamos, y la Nueva Traducción Viviente dice, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. La principal espiritualidad cristiana es la relación de cada miembro del cuerpo con Cristo, la cabeza. Tenemos que estar unidos a la cabeza, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer, asegurarnos de que nuestra integración en ella sea firme, vital y constante. Ya nos lo decía nuestro hermano pastor Eliseo, de que la verdadera espiritualidad tiene que ver con una relación con Cristo, ¿verdad? La cabeza, con Él. Ahora bien,
En este texto podemos identificar varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habla de que debemos estar unidos a Cristo, ahí podemos ver la sumisión. El concepto bíblico de cabeza suele comportar dos ideas o aportarnos dos ideas complementarias. Por un lado tendríamos y hablaríamos de responsabilidad y autoridad. La cabeza manda sobre el cuerpo, pero también cuida de él. El cuerpo, por su parte, obedece las instrucciones de la cabeza y acepta su cuidado. Aferrarnos a la cabeza, hermanos, implica, pues, en primer lugar que tenemos que obedecer a Cristo. Él es nuestro Señor legítimo y cualquier desobediencia significa que lejos de aferrarnos a Él o estar unidos a Él, nos estamos apartando de Él. Cualquier desobediencia evidencia entonces de que usted y yo, en vez de estar unidos a Él, indica que nos estamos separando de Él. Por otro lado, también podemos hablar de suministración. Cristo no solo sostiene el cuerpo dándole instrucciones que deben ser obedecidas, sino también suministrándole los recursos necesarios para que pueda obedecerlas con éxito. Cristo no es solamente el Señor legítimo de la iglesia, sino su esposo amante que sacrifica por ella y la ama hasta la muerte. Si le reconocemos en todo como nuestra cabeza, es decir, como aquel que provee todo lo que necesitamos, pero también como aquel que ostenta el señorío legítimo en nuestras vidas, y correspondemos a su amor y señorío con nuestra obediencia y con nuestro servicio fiel, Él se ocupará de nuestra santificación y transformación a su imagen. ¿Puede notar usted cuán importante es permanecer unidos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia? Es decir, obedecerle en todo lo que Él nos demanda y pide de nosotros cada día es importantísimo, diría yo, es indispensable. Pero también hablaríamos de permanencia. Pero la frase asirse de la cabeza también sugiere la idea de perseverancia, de aferrarnos de Cristo en todo momento y nunca, nunca alejarnos de Él. En la vida cristiana no nos sirve la relación que hayamos disfrutado con el Señor en el pasado, no nos sirve de nada, sino lo que sostenemos con Él en el presente. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. Esta es la manera paulina de decir lo que Cristo mismo dijo a los discípulos por medio de la metáfora de la vid, allá en San Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Ahí lo dice claramente el escritor bíblico: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Eso dice allí en San Juan 15, 4 y 5. Según nuestra relación con la cabeza, así será nuestra condición espiritual. Si nos alejamos de Cristo o descuidamos nuestra relación con Él, no daremos buen fruto ni creceremos en su gracia. En cambio, si permanecemos en Él y nos tomamos de Él, nos unimos a Él, día tras día, año tras año, Él mismo se encargará de guiarnos, nutrirnos, cuidarnos y hacer que crezcamos y fructifiquemos. El desafío entonces es que usted y yo cuidemos nuestra relación con Cristo. Debemos estar unidos a Él en el estudio bíblico, es decir, leyendo su palabra día tras día, obedeciéndole cada día de vida que Él nos dé. Ese es el gran desafío para mantener nuestra relación. No se olvide, cada desobediencia es una muestra de alejamiento de la cabeza que es Cristo. Vamos a continuar con el estudio de Colosenses con nuestro hermano Pastor Ricardo.
Que Dios les bendiga. Nuevamente estamos estudiando Colosenses y una de las cosas que hemos estado viendo es acerca de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él nos da como nuestro gobierno, como nuestra cabeza. Y Él es el origen y la causa de nuestro crecimiento. Usted y yo vamos a crecer conociendo como el centro de nuestra vida, que es el Señor. Cuando nosotros eso lo vamos a meter muy adentro de nuestro corazón, entonces vamos a empezar a guardar sus mandamientos. Una persona que no tenga a Cristo puede crecer, pero crece literalmente. Pero cuando conocemos a Cristo vamos a empezar a conocerlo tal como Él es. Dice que conocer al Señor en su anchura, en su longitud, conocerlo en todo. Y Él nos va a empezar y Él se va a empezar a desarrollar en nosotros. Lo que antes nosotros no teníamos, lo vamos a tener como es el amor. Dice Efesios capítulo 4, verso 15 al 16, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Entonces, en el plan de Dios, el crecimiento que Él nos da es que cada día que nosotros vayamos creciendo, enamorándonos, vamos a conocerlo más y más. Y el amor de Dios se va desarrollando en nosotros. Dice, Cristo es quien va uniendo cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Uno del trabajo del Espíritu es unirnos, como dice allá en el Salmo 133, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando nosotros vamos a empezar a tener esa comunión, esa relación con el pueblo del Señor, empezamos a ver de lo que en nosotros había antes, ya no está, sino que ahora el amor de Dios es el que nos gobierna, el amor de Dios es el que nos da a nosotros de poder vivir una armonía, una relación con el pueblo del Señor. Por eso es que cuando los creyentes crecen debidamente desde Cristo, el crecimiento es de Dios. Y literalmente la última frase del versículo dice, crece en el conocimiento de Dios. Voy a leer 1 Corintios capítulo 3, en su versículo 6. Y dice, yo les anuncié a ustedes las buenas noticias de Jesucristo. Apolos les enseñó a seguir confiando en Él, pero Dios quien nos ha hecho confiar más en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que la palabra lo recibimos, pero que el que da el crecimiento en nuestra vida es Cristo. Por eso dice que unos riegan, unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces lo que nos está enseñando para que nosotros podamos ver que cómo todo nuestro cuerpo vaya creciendo, y cuando hablo de cuerpo está hablando de la iglesia, cómo la iglesia crece, es a través de conocerlo en la intimidad, en la relación con nuestro Dios Todopoderoso. Yo te invito a que tú leas la palabra y que puedas tú enamorarte de estos mensajes que el Señor aún nos está enseñando y que Él nos está diciendo de que a nosotros conocerlo a Él es conocer al amor. Por eso dice su palabra, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Seguimos con el tema sostenimiento y unidad por medio de las coyunturas y ligamentos. Poner de ejemplo
cada parte de nuestro cuerpo está unido y en cada unión hay ligamentos. Cada uno de nosotros, Dios ha puesto una fe por el que creemos en Jesucristo. También tenemos las Sagradas Escrituras para alimentarnos. Tenemos también la oración que nos une, nos liga o nos relaciona con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El hermano pastor Eddie hacía mención de San Juan 15, 4 al 5. La permanencia en Jesucristo y Él en nosotros produce frutos en los cristianos. Entonces, nuestra unidad en Jesucristo es necesaria, imprescindible, hermanos, para que las personas realmente conozcan a nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer las cosas. Yo quiero leerles para todos 1 Corintios 58. Con esto dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es palabra del Señor y es una demostración de nuestro compromiso con Dios, una muestra de nuestro ligamiento con Dios para bendición de nosotros, de nuestras familias y nuestra comunidad cristiana, y las personas también ven en nosotros la diferencia, algo digno de imitar. Que Dios les bendiga y nos ayude a estar firmes, como dice la palabra del Señor. Amén, dándole continuidad a lo que se ha estado desarrollando, y es bastante clara la dependencia que nos menciona en estos versos, en estos versículos, acerca de Cristo como la cabeza de cada uno de nosotros y del mismo cuerpo del Evangelio. Y está bastante claro que la cabeza es la que sostiene y nos une, pero lo hace por medio de las coyunturas, por medio de los ligamentos. Y aquí hay una interrogante: ¿qué tiene Pablo en mente cuando habla acerca de esto? Recordando que las coyunturas son las articulaciones y los ligamentos son los tendones, y que ambos sirven para unir los miembros del cuerpo unos a otros y hacerlo con buena coordinación. Pero espiritualmente hablando, ¿a qué nos podemos referir? Y para poder comprender un poco mejor a lo que se está refiriendo el apóstol, tenemos en Efesios capítulo 4 versículo 1 al 16 bastante claro a lo que se está hablando en estos versículos acá en Colosenses, y dice de la siguiente manera en Efesios 4 capítulo 4 del verso 1 al 16: yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándoos por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos.
que está sobre todos, por todos y en todos, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pasamos al versículo 12. Usted lo puede leer completo en casa, el versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Ese es uno de los tantos propósitos de la unidad, el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe, o de la fe, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, precisamente las enseñanzas de los falsos maestros en ese entonces, por las astucias de los hombres, por las artimañas engañosas de error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Aquí tenemos bastante explícito del por qué está mencionada esta parte de esta manera, ¿verdad? Que porque a la cabeza está unido todo el cuerpo y depende el crecimiento. Por medio de todas estas cosas, como Cristo suministra el buen conocimiento del cuerpo adecuadamente, hay un crecimiento coordinado y equilibrado. Pablo acá está diciendo a los colosenses que deben de cuidar la relación con Cristo de manera personal y la relación con Cristo de manera colectiva, es decir, dentro de la congregación o dentro de la comunión dentro con los hermanos en Cristo. Y se niega, y es importante resaltar esto, debemos negarnos a buscar medios de crecimiento fuera de Cristo, que únicamente pueden dar una apariencia de sanidad, y esto nos hace una referencia a los deportistas cuando utilizan esteroides, ¿verdad? Es únicamente una apariencia que se da, pero no hubo un trabajo, no hay una fuerza real, sino es únicamente una apariencia. Es decir, son sustancias o son cosas prohibidas que no están dentro de lo reglamentario. Dentro de los Juegos Olímpicos se hacen mucho este tipo de pruebas, de que los atletas vayan preparados de manera adecuada, que no tengan sustancias que únicamente pues les dé una apariencia, ¿verdad? O una fuerza temporal, sino que esto nos trae a nosotros, a la luz de la palabra, de que podamos entender que no necesitamos añadirle nada más al evangelio, a nuestro crecimiento, que buscarle a él. El secreto de un crecimiento sano en santidad está en Cristo mismo, no en ninguna enseñanza o práctica tradicional, como lo vimos en el desarrollo de algunos temas, ¿verdad? Que nadie nos juzgue porque si se hace o no se hace, se celebra o no se celebra. Si lo hacemos para Cristo, que es lo más importante, es lo que a nosotros nos va a permitir acercarnos cada vez más a Él. Si nosotros podemos ver, todas estas doctrinas permanecen hoy en día. Hay muchas enseñanzas que están totalmente alejadas de la enseñanza bíblica, y esto pone en peligro a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Pero así como usted y yo, que escudriñamos las Escrituras, podemos determinar qué es lo bueno y qué no. El crecimiento conforme a Dios debe ser la aspiración de los colosenses, y fue la aspiración de ellos en aquel entonces, y hoy por hoy es nuestra aspiración también, a crecer conforme al corazón de Dios. Aferrarnos a la cabeza, es decir, permanecer en Cristo, vivir en comunión constante con nuestro Señor Jesucristo, permitiendo que esto se refleje en nuestra vida por medio de su amor, y que eso fluya a través de nosotros para el beneficio de los demás. Meditar en la palabra, ponerla por obra, son cosas, como ya lo hemos comentado, no negociables, son esenciales, que nosotros vamos a utilizar para crecer en Cristo Jesús. No es cuestión de cumplir prácticas religiosas, sino de vivir una relación intensa con nuestro Señor. Como ya fue mencionado, no es únicamente conocerlo, si eso no es una relación directa a la que nosotros tenemos hoy por hoy la oportunidad de tener. ¿Y cuáles son esas características de vida? Será el tema que estaremos desarrollando en los siguientes estudios, y que el Señor les bendiga.
Ha sido una bendición y toda una experiencia poder trabajar esta sección de Colosenses que comenzamos a partir del verso 24 del capítulo 1 y hoy estamos concluyendo en el capítulo 2, verso 19. El tema general de este bloque de estudios es Cristo en nosotros. La próxima semana comenzamos el segmento Nuestra vida en Cristo. Pero hoy estamos concluyendo esta parte. Si recuerda, la semana anterior se estuvo hablando de la pseudoespiritualidad y ahora estamos hablando de la vida en Cristo. Vida en Cristo que se caracteriza por la sumisión, el hecho de entender que estamos bajo la autoridad de Cristo, pero también el concepto de sumisión incluye la responsabilidad que Él tiene de cuidarnos. Por eso el otro aspecto de la vida en Cristo es la suministración, es Cristo facilitando, en palabras del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, usando la Nueva Traducción Viviente, dice, de sus inagotables recursos, facilitándolo para que nuestra vida en Cristo sea constante. Y el tercer elemento que vimos hoy es la permanencia en Cristo, y eso lo encontramos claramente explicado allá en San Juan capítulo 15. El cuarto elemento es el crecimiento, y como complemento adicional al crecimiento se habla de las coyunturas y los ligamentos. Y déjeme ilustrar esta figura porque es difícil la traducción de crecimiento o realmente o de unidad. Realmente el verbo que se usa es sostener, pero vea cómo es esto. Estas coyunturas y ligamentos en nuestro propio cuerpo para que sostengan, digamos, mi brazo, todo esto que lo hace mover, hay algo dentro que lo sostiene, son esos ligamentos, esas coyunturas, pero conforme el ser humano va creciendo, también estos van creciendo. Esto habla de un crecimiento integral. Nuestra vida en Cristo no es algo que vamos a crecer de una manera primero o de otra, sino algo integral. Vamos creciendo poco a poco, todo de una sola manera, una manera conjunta. Por eso el siguiente tema, el siguiente bloque que vamos a estudiar a partir del capítulo 2, verso 20 de Colosenses hasta parte del capítulo 3, es nuestra vida en Cristo. Y vamos a aprender un poco más acerca de esto. Para nosotros como Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio desde San Juan Zacatepeques, es un privilegio y una enorme bendición poder llegar a sus hogares a través de estos medios en los que usted nos permite y también llevarle esta forma de enseñanza y educación. Le invitamos que no se pierda el siguiente bloque, le invitamos a que siga siempre conectado con nosotros. Permítanos entonces concluir este tiempo en oración y pedir la bendición de Dios sobre ustedes y animarles a mantenerse unidos en Cristo en una perfecta y armoniosa comunión con nuestro Señor. Acompáñenme en oración. Señor amado, muchas gracias por la bendición de tener tu palabra. Muchas gracias también, Señor, por la bendición de este equipo pastoral, Señor, que hemos estado ya por meses y ya puedo decir años, Señor, llevando tu palabra a través de estos medios, tratando de llevar formación, información, conocimiento a tu pueblo en la manera en que tú nos lo permites. Gracias por la vida de cada uno de los pastores. Estamos, Señor, iniciando este año 2022 y queremos pedirte que en el siguiente bloque que vamos a aprender siempre con base a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, pueda seguir con nosotros y nuestra vida pueda seguir creciendo y fortaleciéndose en nuestra fe a través del estudio de tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos la vida de cada uno de los oyentes, televidentes, aquellos que pueden estar viendo, escuchando, Señor, esta enseñanza. Padre, bendíceles en el nombre de Jesús. Que tu gracia, amor, bendición y cuidado esté sobre cada uno de ellos. Donde hay enfermedad, tú seas la salud. Donde hay disensión, tú seas, Señor, el pacificador. Donde hay escasez, tú seas el proveedor, Señor. Donde hay falta de armonía, tú seas esa paz que se necesita en cada hogar. Gracias por este tiempo y oportunidad. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima.